todas, buenas tardes. Bueno, les hago el resumen de este tema, de los acontecimientos históricos ideológicos en la construcción de las sociedades modernas. También es el resumen de las sesiones de esta semana. eh, de la semana me parece que es del algo así como del 3 al 7 de mayo, las sesiones que organiza la escuela. Pero bueno, eh, intentaré ser lo más breve posible, para que no se extienda la presentación. Bueno, pues les comento, en esta semana iniciamos este tema, no lo hemos terminado, lo vamos a ir concluyendo con el pasar de las semanas. Y antes, bueno, de entrar de lleno a este tema, yo les comentaba a los diferentes grupos que les di clases que les hice un breve resumen de todo el semestre o de lo que llevamos del semestre, de los dos temas anteriores. Les comentaba que el primer tema que vimos era el tema del ser en el proceso de la construcción social, o cómo nos volvemos seres sociales, o dicho de otra manera, cómo la sociedad influye en nuestro desarrollo individual y cómo nos construimos en seres sociales, ¿no? Les comentaba que hace algunos meses, algún tiempo, yo les comentaba que ninguno de ustedes, nadie en esta sociedad, en este país o en este mundo, de manera individual, escapa a los designios o a las normas que implanta la sociedad, ¿no? Somos sujetos sociales, como dijera Juan Jacob Rousseau, y a esa sociedad nada escapa. Cada forma de pensar, cada gusto sobre determinada cosa o forma está influenciada por una cuestión social, ¿no? Todo es sociedad, la sociedad lo determina todo, y no hay escapatoria para ello, porque incluso si en algún momento alguien decidiera alejarse de ese mundo social, pues no podría ser posible, ¿no? Incluso en la obra de Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, nos habla de un personaje que naufraga en una isla durante 20 años, y aún así, viviendo solo, evoca el mundo social. Intenta eh, dibujar o construir su nueva realidad a partir del mundo que planteó o que vivió en el pasado, ¿no? Esa fue la primera parte. Recuerdo que en la primera parte del programa o el inicio del semestre, incluso les comentaba, no sé si ustedes recuerden, sobre un reto que les hice a ustedes, ¿no? No sé si ustedes recuerdan que les decía que persona que se atreviera a salir a la calle desnudo, grabándose, caminando, yendo a la tienda a comprar algo, pues le obcecaba algunas cosas que tengo aquí, como mi bocina, no sé, y nadie se atrevió porque hay siempre una influencia social, hay un miedo a la sociedad, hay una determinación en lo social, incluso lo social hace que nos sintamos seguros, determina nuestro comportamiento y determina nuestra conducta. La segunda parte del semestre, de lo que llevamos ahorita, hablamos sobre los tipos del conocimiento o el conocimiento en sí. Si ustedes recuerdan, dijimos que el conocimiento es algo que nos vuelve conscientes de nosotros mismos, de lo que somos, de lo que queremos, y no solamente de lo que somos de manera individual, sino nos hace conscientes del contexto en el que habitamos, del medio ambiente donde estamos parados. Sabemos qué es el sol, sabemos cuáles son los colores, sabemos nombrar la realidad, sabemos nombrar lo que nos pasa. Básicamente eso sería el conocimiento, lo que nos hace conscientes, lo que nos hace darnos cuenta de lo que somos y de lo que es la realidad. ¿Sale? Y no solamente eso, sino que incluso el conocimiento nos ha llevado a un punto de prevención, a un punto donde podemos prevenir ciertas situaciones adversas que como sociedad o como humano nos llegaran a pasar, ¿no? Hemos construido eh, artefactos, circunstancias, situaciones que nos permitan resguardarnos o
o tener más seguridad en el mundo en el que habitamos. Si bien es cierto que aún tenemos una parte animalesca porque tragamos, porque defecamos, porque tenemos órganos vitales, pero nos hemos alejado de ese mundo natural. Producto de nuestros razonamientos, producto de la cultura, producto del cerebro, pero sobre todo y básicamente producto del conocimiento. Esos son los dos puntos que llevamos hasta ahorita en el semestre, y hasta ahorita vamos a abordar este punto o este tema que son los acontecimientos históricos ideológicos en la construcción de las sociedades modernas. Les comentaba en clases virtuales que para poder entender esta parte era necesario incluso entender lo que es como primer punto tendríamos que entender qué es la historia. La historia como elemento que nos podría llevar a entender qué es la sociedad actual, cuáles son las sociedades modernas y cuáles son los elementos históricos para poder entender esta sociedad actual. Iniciamos con esta frase que les coloqué. Iniciamos con esta frase que les coloqué en esta diapositiva. Los invité a que reflexionaran sobre esta frase y que dieran sus opiniones. Afortunadamente en cada uno de los grupos hubieron aportaciones y puntos de vista muy interesantes. Yo les comentaba que cuando ustedes hablan suceden cosas, cuando ustedes hablan pasan cosas, cuando ustedes muestran lo que piensan nos permiten ver las cosas desde otras dimensiones, ampliar nuestro horizonte y por obviedad ampliar el conocimiento. Esta frase es muy sintomática porque nos aleja del estudio de la historia que nos han enseñado desde la primaria, ¿no? Nos han enseñado que la historia es el estudio únicamente del pasado, de las civilizaciones y culturas y personajes, ¿no? Sobre todo haciendo hincapié o haciendo referencia que la historia es todo lo que sucedió en el pasado, ¿no? Afortunadamente en la actualidad existen diferentes corrientes historiográficas que nos dicen que no solamente la historia es el pasado, la historia también puede ser el presente y la historia también puede ser el futuro. ¿De qué manera? Hubieron muchos ejemplos, ustedes dieron algunos, yo di otros. El ejemplo básico de lo que es la historia es el elemento de que para yo poder resolver problemas en el presente, tengo que recurrir al pasado para mejorar mi futuro, ¿no? En diferentes situaciones y en diferentes ocasiones se puso el ejemplo de la experiencia de hace unos días con la caída del metro, o del puente o de la ballena esta que sostenía el metro, que se venció, donde desafortunadamente o lamentablemente resultaron 25 personas muertas y otras tantas, muchísimas más personas lesionadas, ¿no? ¿Podríamos hacer un ejercicio de historia en esta experiencia? Sí, ¿no? Buscar responsables, tal vez, buscar errores en construcción, sí, ¿no? Para eso sirve la historia, para poder regresar hace 10 años o el tiempo que lleva esta construcción y poder preguntarnos y poder resolver la pregunta, ¿qué fue lo que falló, ¿no? ¿Qué hicimos mal, ¿no? Y entonces podemos encontrar diferentes respuestas como corrupción, como malversación de fondos, malas administraciones, accidentes, malas decisiones. Podemos encontrar un sinfín de cosas, que la constructora no estaba apta, que se le dio la concesión a una constructora que no estaba capacitada. Eso es la historia, nos va a permitir entender qué fue lo que, en qué fallamos, o en qué fallaron los gobiernos, ¿no? ¿Para qué? Para poder corregir un presente, para hacer las cosas de otra manera y por obviedad construir un mundo, un futuro mejor donde no vuelvan a suceder estas cosas, donde no vuelvan a fallecer 25 personas. Y tal vez creo que la historia incluso nos demostraría y nos enseñaría que 25 personas hasta el momento han sido pocas. Viendo las construcciones en la Ciudad de México, cómo están elaboradas y que muchas de ellas están en riesgo de derrumbarse,
o están en peligro inminente, nos permiten voltear a ver en diferentes partes y poder buscar problemas que nos pudieran resolver estas situaciones. También abordamos y dijimos que para abordar esta parte de la historia, o para poder abordar cómo estas sociedades se han construido, cómo son las sociedades que tenemos actualmente, tenemos que irnos al pasado, ¿no? Perdone, tenemos que preguntarnos en dónde empieza todo esto. ¿Por qué tenemos este sistema de gobierno? ¿Por qué tenemos los partidos que tenemos? ¿Por qué, siendo una sociedad o un país que es rico que es rico en minerales, en gastronomía, en recursos naturales, etcétera, seguimos siendo un país con problemas económicos severos y culturales sobre todo? ¿Por qué nuestros paisanos o nuestros vecinos o familiares o amigos se tienen que ir a los Estados Unidos en busca de un sueño americano, ¿no? ¿Por qué tenemos esta desigualdad económica? Pues bueno, todo esto tiene una explicación en el pasado, en la historia, en el estudio de la historia, ¿no? Aquí yo puse un ejemplo sobre específicamente sistemas de transportes modernos y sistemas de transportes antiguos, ¿no? Y que cada uno de estos objetos de transporte tiene una explicación, no solamente en el desarrollo de la tecnología, sino también en los acontecimientos históricos, ¿no? Por ello es necesario pensar y preguntarnos ¿cuál es la razón de estas sociedades modernas que tenemos en la actualidad, ¿no? Posteriormente pasamos a esta diapositiva donde yo explicaba que para poder entender esto, para poder entender el mundo actual o el presente, es necesario conocer un poco de historia. Y no solamente la historia humana, sino la historia natural, la historia de las civilizaciones, para poder entender cómo se han construido estos procesos ideológicos, ¿no? Posteriormente les puse esta frase de Emilio Durkheim. Miren, en verdad no recuerdo muy bien si es Emilio Durkheim o Juan del Val. El personaje que está ahí de la foto es Emilio Durkheim. Pero más bien es que esta frase yo la saqué de la tesis que yo hice de licenciatura, me acordé, y no recuerdo si es de Juan del Val o de Emilio Durkheim. Pero bueno, los dos dicen exactamente lo mismo, ¿no? Comentan exactamente lo mismo. Dice, cada sociedad trata de perpetuarse en los nuevos individuos que nacen dentro de ella e intentan transmitirles todas las tradiciones, normas, valores y conocimientos que se han ido acumulando. Busca entonces producir individuos lo más parecidos a los que ya existen y por ello los socializa de forma sistemática, haciéndoles que se identifiquen con los ideales de una sociedad o con los ideales de un grupo dominante que trata de imponerse a todos. Esta frase es sumamente importante para nuestro tema, ya que nos dice que cada sociedad a lo largo de la historia se ha construido un tipo de pensamiento, un tipo de mentalidad producto de una cultura en específica. Por ejemplo, en la antigua Grecia, esa sociedad estaba muy vinculada a las formas de organización sociales, sobre todo la democracia, pero también tenían una forma de organización o de vinculación hacia el conocimiento. Eran sociedades sumamente sabias, eran sociedades que en todo momento se la pasaban pensando y preguntándose cuál es el origen del universo, cuál es el origen del humano, ¿no? Buscaban por todos lados respuestas a incógnitas que no se mostraban y que para ello necesitaban indagar, ¿no? Esa estructura de esa sociedad griega era su forma de identidad, era su forma de transmitirle a los diferentes individuos que lo más importante en la vida humana es la búsqueda del conocimiento, ¿no? A diferencia de ello, o totalmente lo contrario de ello, son las sociedades medievales.
En las sociedades medievales no se buscaba un conocimiento porque se suponía que el conocimiento ya estaba dado. ¿Quién lo daba? Dios, ¿no? Eran sociedades sumamente religiosas, eran sociedades sumamente teológicas, eh, eh, donde la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la razón, estaban desechadas ya que no había más explicación que la explicación que nos daba Dios, ¿no? Eran sociedades sumamente religiosas y sumamente agrícolas, ¿no? Por ejemplo, el amor en las sociedades medievales era una situación no valorada, ¿no? Era una sociedad, el amor era una condición o una sensación que era hasta en cierto sentido desplazada o desvalorizada, ¿no? Las personas se casaban o tenían vínculos con otras personas no por cuestiones de amor o emocionales o sentimentales, sino las relaciones estaban dadas por cuestiones de conveniencia económica o conveniencia material. Habían personas, las personas definían sus relaciones maritales o sus relaciones de esposos o de compañía o de casamientos a partir de situaciones económicas, a partir de tierras. Y de la misma manera se tenían hijos no desde el amor, sino se tenían hijos desde la conveniencia económica. Es decir, tengo 6 tierras, si junto mis tierras con mi pareja, tenemos alrededor de 6 tierras que se van a buscar en todo momento extender, reproducir, pero sobre todo permanecer. Es decir, que las tengan mis hijos, ¿no? Para ellos se tenían hijos, para que esos hijos pudieran hacerse cargo de esas tierras. Esos son los diferentes tipos de sociedades y eso es lo que quiere decir Emilio Durkheim cuando habla de que cada sociedad construye, produce y reproduce formas de pensamiento a los individuos que nacen en estos tipos de sociedades. En las sociedades actuales podríamos estar hablando que el tipo de pensamiento o la mentalidad de las personas está más determinado por el consumo y por el dinero, ¿no? Pero sobre todo por el consumo. Las sociedades actuales se mueven a partir de lo que se consume, a partir de los objetos materiales, ¿no? Que me puedan permitir mostrarme al mundo a partir de una posición económica dominante o estable, ¿no? Bueno, pues al definir todo esto, como el sentido de este tema, que en esencia es poder definir cómo nos hemos construido en el mundo actual, qué tienen que ver los diferentes acontecimientos humanos que se han sucedido a través de la historia o a través del tiempo. Pues bueno, definí que igual lo ideal para que ustedes pudieran entender mejor sería hablar incluso del origen del universo, origen del sistema solar, brevemente, origen de la Tierra, origen del humano, las primeras civilizaciones, aparición de Jesucristo, la caída del Imperio Romano, la Edad Media, el Renacimiento, la Ilustración, la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, la Revolución Soviética, la Primera y Segunda Guerra Mundial, que faltan muchísimos acontecimientos más, miles de acontecimientos más, pero puse estos como más simbólicos, por decirlo de una manera, y para que ustedes se pudieran ordenar, ¿sale? Y para poder definir cómo se han construido las sociedades actuales, producto de procesos históricos y producto de procesos sobre todo ideológicos. Este resumen solamente abarcaría hasta las primeras civilizaciones, ¿no? Ya en las clases consecuentes hablaríamos de los demás temas, ¿no? Pero bueno, empezamos nuestro recorrido con acontecimientos históricos para entender a las sociedades modernas, aunque este es un acontecimiento de historia natural, lo puse un poco para que ustedes puedan tener elementos de ordenamiento y puedan entender mejor los temas, ¿no? Les comentaba que según la cosmología y la teoría científica del Big Bang, gran explosión,
el universo se creó, según Georges Lemaitre, el universo surgió hace 15.000 millones de años. Y se piensa que el universo era una partícula diminuta, muy pequeña, del tamaño de un átomo, que estaba llena de calor y energía, explotó y fue generando todo lo que hoy conocemos, específicamente la materia, la energía y el tiempo. Eso sucedió hace 15.000 millones de años. Estamos hablando que es una cantidad soberbia, enorme de tiempo, tomando en consideración nuestro tiempo de vida de cada uno de ustedes en la Tierra, en el mundo. Nuestro promedio de vida es alrededor de 70 años, 60, 70 años. 60 años para 15.000 millones de años, pues es relativamente, bueno, es prácticamente nada, ¿no? Les comentaba que también hay otra teoría, la teoría nebular dentro de la cosmología, que habla que el sistema solar se formó hace 4.600 millones de años, producto de la formación de una nebulosa, que empezó a traer partículas de polvo cósmico, que fue los residuos que generó el Big Bang o la explosión, que estas al girar a gran velocidad hicieron que la nebulosa colapsara y así se formara el Sol y todo lo que gira alrededor de él, incluso en nuestro planeta, ¿no? Pero nuestro planeta tiene alrededor de 4.500 millones de años, según la ciencia. La Tierra es el resultado del choque de dos protoplanetas. Al inicio la Tierra ha sido una gran bola de fuego. Al igual que nosotros y al igual que cualquier otro ser vivo, la Tierra ha tenido un proceso evolutivo. Se dice que la Tierra fue bombardeada por meteoritos. Los meteoritos tenían agua. El calor de la Tierra hizo que el agua se evaporara y se formaran en la Tierra muchas nubes. Generaron lluvia y llovió durante millones de años, creando un mundo acuático, ¿no? También les comentaba que debajo del suelo, en el núcleo, a 3.000 kilómetros debajo de nosotros, hay un núcleo donde hay magma, hay lava, y donde se concentra un calor tan elevado como el calor del sol, ¿no? Pero ese calor necesita respiraderos, necesita salir, si no terminaría estallando el planeta, ¿no? Y pues surgieron los volcanes, ¿no? Surgieron los volcanes. Esto ha sido una constante en la historia del mundo. En una y otra vez y repetidas veces han existido erupciones en el mundo. Actualmente tenemos peligro de que vuelvan a surgir volcanes y vuelvan a hacer erupción. Entonces en ese momento el planeta se llenó de dióxido de carbono, atrapando el calor de la Tierra, ¿no? Y no permitiendo la entrada del Sol a la Tierra y generando un mundo de hielo, ¿no? Generando un mundo de hielo, posteriormente ese hielo se derrite y se forma el mundo que hoy conocemos. El mundo, la Tierra, ha tenido diferentes procesos evolutivos o ha atravesado por diferentes acontecimientos naturales que van a permitir un proceso evolutivo en la Tierra y que van a construir el mundo que hoy conocemos como es este mundo donde hay una parte con océanos y una parte con territorios, una parte glacial, que es el Ártico y el Antártico, ¿no? Y que permiten la vida que hoy tenemos. Se equilibra el calor, se está en un punto clave para la sobrevivencia humana y de otros seres vivos, ¿no? Pero esto, para que sucediera, se ha dado alrededor de 4.500 millones de años, ¿sale? Y esto es lo que les decía sobre los meteoritos. El agua que tú consumes cotidianamente o diariamente no viene precisamente de los mantos acuíferos, ni viene de la llave que abres y te sale el agua como por arte de magia, sino viene del universo, ¿no? Es una situación que el humano ha indagado, intentando experimentar y que se ha descubierto un mundo y un universo mágico, ¿no? Y lo que estamos por descubrir, ¿no? Y bueno, pues aquí empieza un poco parte de nuestro tema, que según la arqueología el surgimiento del primer ser humano se da aproximadamente hace 2.5 millones de años, producto de varios procesos evolutivos de adaptación.
Acuérdense que el humano, a diferencia de lo que dice la Biblia, de Adán y Eva, ¿no? La teoría científica nos comenta que el humano ha atravesado por procesos evolutivos. Incluso está la arqueología que ha rescatado varios restos fósiles de nuestros antepasados. Y aquí yo les comentaba que hay un museo muy interesante a la cual pueden asistir si ustedes lo desean, obviamente cuidando la sana distancia, tomando las medidas de precaución para asistir a este museo, ¿no? Y que obviamente pues vayan con el cuidado y con sus padres, ¿no? Pero bueno, está el Museo de Historia Natural donde ustedes pueden ver este tipo de situaciones o datos que se han recaudado durante muchos años, ¿no? Producto de la historia natural. Eh, el surgimiento después viene el Homo sapiens, que el Homo sapiens va a surgir aproximadamente de los 300.000 a 200.000 años. Es un ser que empieza a tener conciencia de su entorno, es un ser que empieza a nombrar su entorno, se le llama hombre sabio o hombre que piensa, ¿no? Porque no solamente vive en esta vida, sino lo habita, sino empieza a tomar una posición sobre el mundo, empieza a nombrarlo, empieza a buscar artilugios para poder sobrevivir en este mundo adverso, construye chozas, construye herramientas, construye incluso un sistema de comunicación que les permite comunicarse con otros seres vivos, etcétera. Ese va a ser el Homo sapiens y ese va a ser el principio del ser humano pensante como hoy lo conocemos, ¿no? Y entonces hemos entendido que el cerebro y por ende el pensamiento es producto de millones de años y millones de circunstancias. Y no solamente el cerebro y no solamente el pensamiento, sino el humano en sí. Y esas circunstancias han llevado al hombre a ingeniárselas para sobrevivir en un contexto inhóspito y en un mundo violento. Y una de las características que va a encontrar el humano es la comunicación, la comunidad eh, y la domesticación de su entorno. Para mí aquí es el punto fundamental para poder expresar esto, ya que, como se los dije en las clases, el humano no solamente se va a domesticar a sí mismo, sino también va a domesticar a otros seres vivos, como a los animales, como a las plantas, como a las frutas, como a las verduras, como al agua, como al aire, ¿no? También va a domesticar su contexto. Va a ser va a ser lo que en cierto sentido era imposible que él hiciera como animal. Va a poder hundirse en el océano, va a poder volar por los aires e incluso va a poder salir del mundo en el que habita. Es decir, no solamente se ha dominado a sí mismo, ha dominado a otra especie, ha dominado a su contexto, ha dominado el aire, incluso dentro de poco, muy probablemente domine o domestique el universo, el espacio, ¿no? ¿Esto qué se lo ha permitido? Se lo ha permitido la comunicación, se lo ha permitido el proceso evolutivo de conocimiento, el proceso evolutivo de su anatomía, específicamente del cerebro, pero sobre todo, quien ha permitido, quien ha permitido que el humano llegue a estos puntos va a ser la comunidad o la sociedad, el trabajar en colaboración con otros, el formar ciudades, el formar culturas, el formar una religión, el formar una política, el formar mitos, el formar ciencia, el formar tecnología, el construir cada uno de estos elementos le va a permitir al humano alejarse de su condición de animal para posicionarse como civilización, como cultura, ¿no? Que le va a permitir vivir acontecimientos que le van a traer consigo lo que hoy ha construido, ¿no? Pues básicamente fue lo que vimos estas dos semanas en este tema. La próxima clase estaríamos abordando ya directamente los acontecimientos ideológicos como la época medieval, como la Revolución Francesa, como la Revolución Industrial, como la Ilustración misma, incluso como las revoluciones socialistas, la Primera y la Segunda Guerra Mundial,
para poder entender cómo se han construido o cómo se ha construido la sociedad que hoy tenemos en la actualidad, ¿no? Pues bueno, prácticamente fue lo que vimos. Espero que hayan entendido la clase. Si hay alguna duda, no olviden en escribir al correo o mandar WhatsApp para poder dilucidar las dudas. Pues bueno, sería todo. Muchas gracias. Que tengan buena tarde.